cómo Pablo y Bernabé fueron escogidos por medio del Espíritu Santo para que predicaran el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí en la lección, ¿verdad? Vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 13. Ahí vamos a ver todo el estudio del día de hoy. Sabemos, ¿verdad?, de antemano que todavía hasta el día de hoy, después de que nuestro Señor Jesucristo lo crucificaron y resucitó, Él dijo que Él se iba a ir, pero que iba a dejar al Consolador. Y sabemos que el Consolador es el Espíritu Santo. Y que a partir de que el Señor Jesús se fue de esta tierra, ¿verdad?, en su cuerpo, dejó a su Espíritu Santo, y que desde ese día hemos estado siendo guiados por medio de su Espíritu Santo. Y que de la manera en que cuando nuestro Señor Jesucristo vino, ¿verdad?, pues sabemos que Él quitó esa barrera que había entre el humano y Jehová, porque no todos tenían el privilegio, pues, de hablar con Jehová, ¿verdad?, Jehová Dios. Y cuando Él vino, pues nos permitió, ¿verdad?, ya tener esa comunicación con Él. Ahora en este estudio dice la predicación del Evangelio a judíos y gentiles, que esa fue la encomienda que agarró Pablo y Bernabé, de ir a compartir el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Que viene siendo la vida de nuestro Señor Jesucristo, lo que pasó, ¿verdad?, dentro de la tierra. Ellos fueron escogidos, y vamos a ver aquí en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 1. Ahí vamos a comenzar. En la parte de arriba dice: Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el Teatarca, y Saulo. Sabemos que Saulo, pues, fue cambiado su nombre a Pablo, ¿verdad? Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Sabemos que hasta todavía el día de hoy, como les decía, podemos tener esa comunicación, ¿verdad?, con nuestro Dios directamente por medio de la oración. Sabemos que cuando tú te vas a encomendar a un trabajo por parte de Dios, tienes que ponerte en ayuno y oración. Va junto, ¿verdad? Dicen junto con pegado. ¿Por qué? Porque de esa manera, qué bueno que me preguntaban, dice Juan, dice el hermano Mario. ¿Por qué? Porque el cuerpo, la carne, ¿verdad? No sé si ustedes se han fijado, yo creo que sí. Cuando tenemos hambre, nos empezamos a sentir mal. Muchas personas, como yo que tengo diabetes, otras personas por la presión, X, ¿verdad? Empieza uno a sentirse débil, empiezas a temblar, empiezas así como que a marearte, a dolerte la cabeza. Entonces eso significa que tu cuerpo, carne, físico, se está debilitando. De esa manera, cuando tú entras en el proceso de la oración, ya tu carne ya está débil, y es cuando tú puedes sentir un poco, y no un poco, sino mucho más, la presencia de Dios. No significa que cuando estés lleno no sientas a Dios, ¿verdad? No se vaya a malinterpretar, sino, no sé si lo han experimentado algunos de ustedes, que cuando entran en ese lapso del ayuno y oyes un canto, aunque no estés orando, oyes un canto de Dios, se te ruedan las lágrimas solas, o sea, se te salen. Y en ese momento buscas un lugar, o a veces en donde estás, caes de rodillas y empiezas a clamarle a Dios, ¿verdad? Y es cuando entras en ese lapso de cuando lloras, y lloras hasta a veces hasta en grito abierto, porque sientes esa sensibilidad, ¿verdad? Sientes esa sensibilidad, que sabes que el Espíritu de Dios está contigo, y empiezas a sentir mucha gente escalofríos, mucha gente siente calor, mucha gente siente como que algo que te quema por dentro. O sea, todos experimentan diferentes tipos de cosas. Entonces aquí fue lo que pasó con Saulo y Bernabé. Dice que fueron escogidos por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ellos estaban en oración y en ayuno.
Ahí es cuando ellos sintieron, ¿verdad?, que Dios les dijo, tienes que ir a practicar, o sea, a compartirles el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Pues viene siendo la vida de Jesús, lo que había pasado, lo que ellos habían escuchado por medio de los apóstoles. Y ellos fueron encomendados para eso. Ahora no nomás lo iban a compartir, no nomás a los judíos, ahora ya también iban a compartirlo a los gentiles, ya iban a compartirlo en general, ¿verdad? Y aquí algo muy importante, porque dice que entonces, en el número 3 dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, porque ellos estaban con un grupo de personas, ¿verdad?, que ahorita leímos al principio, quienes eran los que estaban ahí con ellos. Dice que antes de que ellos partieran, dice que les impusieron manos. Es algo muy importante, hermanos, cuando se practica dentro de la iglesia, cuando una persona va ya a irse de este lugar, ¿verdad?, que dice, bueno, ya voy a ir a compartir la misión que Dios me está dando, que es compartir el Evangelio. A lo mejor muchos van a ir de cantantes o de músicos a otra iglesia, y es algo muy importante que ya sea el pastor o alguien que esté arriba, ¿verdad?, pongan sus manos sobre ellos, y que toda la iglesia, ¿verdad?, estemos unidos en oración. ¿Por qué? Porque esto se practicaba desde mucho antes atrás, y lo vamos a ver en el libro, déjenme se los digo, en el libro de Números 27, capítulo 27. Versículo 12. Dice, esto lo compartió dice, Jehová dijo a Moisés, sube a monte Abarim y verás la tierra. A ver, permítame. No, perdón, era Números 27, versículo 22. Les dije el 16, perdón. Es el 22. Dice, y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Eso es en el Antiguo Testamento. Y también Pablo y Bernabé y los que estaban con ellos, ¿verdad?, los demás, también siguieron el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y está escrito en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 12. Ahí sí es el 12. Dice, en aquellos días, Él, viene siendo nuestro Señor Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ahí se fijan que nuestro Señor Jesucristo dice que Él estaba orando, ¿verdad? Y antes de escoger a los 12 discípulos, entonces Él tenía que estar siguiendo una guianza de nuestro Dios Padre. Él no era de que Él se dejara guiar por Él solo, ¿verdad? Y muchas cosas que el Señor Jesús hizo, antes de llevarlas a cabo, Él tenía que ponerse en oración ante su Padre. Entonces es un ejemplo que Él nos está poniendo, ¿verdad? De que tenemos que nosotros también hacerlo. Aquí vamos a leer un pedacito de lo que nos dice el libro. Dice, Jesús encomendó a sus seguidores la misión de alcanzar a todo ser humano con el mensaje de su sacrificio. Gracias a Dios ahorita en la actualidad tenemos un poco más de facilidad, ¿verdad? Que era lo que hablábamos anteriormente, que ahorita ya está el internet, ya está la televisión, el radio, entonces ya hemos alcanzado mucho más, ¿verdad? Compartir la palabra del Señor, recordando siempre, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es el que va a obrar. Nosotros somos nada más como los instrumentos,
el Señor usa nuestras cuerdas vocales. Hay gente que pues por medio de señas, ahorita ya no hay excusas, ¿verdad? Como los sordos antes, que no había personas que traducían. Ahora ya, gracias a Dios, hasta en conciertos de música mundana ya también hay gente que traduce la música por medio de señas. Imagínense que no lo hagan con el Evangelio del Señor, ¿verdad? Entonces ya ahorita en la actualidad, gracias a Dios, ¿verdad? Así como ha ido avanzado la ciencia, pues lo bueno que también nosotros como cristianos tenemos que también seguir el ejemplo, ¿verdad? Dice aquí también, después de ascender al cielo, dice, continuó guiando a su pueblo en esta gran misión que les había delegado a Pablo y a Bernabé. Fueron llamados a salir de Antioquía y emprender un viaje misionero para llevar el mensaje de Cristo a otros lugares. La iglesia fue llamada a enviarlos al ministerio. Y ese es el ministerio que todos tenemos que tener, ¿verdad? Esa meta de que poderles compartir la palabra del Señor. Porque sabemos que un día también vamos a dar cuenta nosotros el día que el Señor estemos ante la presencia del Señor, ¿verdad? Que nos diga, ¿por qué no le hablaste a tal persona? Que su alma se perdió. Entonces ahí también va a ser duro para nosotros, porque el Señor nos pone muchas gentes a nuestro alrededor y tenemos que empezar a compartir el Evangelio. Y era como yo le compartí a mi hermana Nancy, referente a una amiga que me decía, es que yo pensé que te habías enojado, y le digo yo, no, le dije, esa era la Gina de antes. Le dije, ya, ahora ya, gracias a Dios, Cristo está en mi corazón y estoy tratando de componer muchas cosas que fueron error míos. Le dije, ahora, ya también uno debe de pensar, ¿verdad?, que ya somos más adultos, que Dios está obrando en nosotros, que tenemos que cambiar muchas cosas que están muy mal. Entonces, nuestra gente que no nos ha tratado todavía ahorita, pues todavía está con la idea de antes, de cómo éramos antes, ¿verdad? Y es algo bien difícil para nosotros tratar de cambiar nuestro testimonio, pero no es imposible, porque todo es con la práctica, ¿verdad? Con la práctica y algo muy importante, compartir la palabra del Señor, porque era lo que yo ya a ella le decía, le digo, mira, no dejes que los malos pensamientos que vienen del enemigo, que viene siendo Satanás, que Dios lo reprenda, a nuestro Señor Jesucristo lo reprenda, te estén atacando, le dije, que estés pensando cosas así, le dije. Y entonces ella como que medio se burló, y yo la entiendo. ¿Por qué? Porque no conoce, ¿verdad? Y ella medio se rió porque el teléfono resulta que se corta la llamada y me vuelve a llamar y me dice, dijo, entonces los demonios ya no quieren que platiquemos. Y le dije yo, tal vez sí, porque tal vez si seguíamos la plática yo iba a seguirle hablando de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y es algo que al enemigo le molesta, pero para ella pues se rió porque pues puede decir, no, pues fue la señal, fue porque pasé por debajo del puente, lo que sea, puede poner excusas, pero uno que conoce la verdad, pues uno sabe que sí es verdad que puede pasar eso. Entonces tenemos que nosotros seguir ahora el ejemplo. Y como hemos estado hablando, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos ha estado preparando a cada uno de nosotros por algo grande que viene. ¿Por qué? Porque como lo hemos platicado, gente va a venir, hay que prepararnos, hay que practicar la palabra del Señor, hay que saber escudriñar la palabra del Señor, porque también a veces nos trabamos con los libros, y no sienta pena, hermano, porque todos así empezamos. Yo estoy acecha de que a veces hay libros como el libro de Ruth, de Esther, que a veces no los vemos tan seguido, ¿verdad? Y que no los encontramos y le damos vuelta a toda la Biblia, pero todo es cuestión de práctica y de no dejarnos vencer, ¿verdad? De no dejarnos vencer por la pereza. Dice, a través de este acto, la iglesia de Antioquía reconoció la autoridad de Cristo y su mandato de hacer discípulos a todas las naciones. Y esto lo vamos a ver en el libro de Mateo, a confirmarlo, ¿verdad? En el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Y todos lo hemos leído y todos lo hemos escuchado cuando el Señor Jesucristo dijo cuando está aquí en la tierra a sus discípulos: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante, hermanos, cuando leemos, como aquí
este párrafo lo dice una persona que estudió la Biblia, ¿verdad? Sabemos que estos libros están escritos por alguien que estudió la Biblia. ¿Por qué nos dan los versículos para que nosotros los leamos, lo que ellos nos están diciendo? Para que nosotros lo confirmemos que está escrito en la palabra del Señor. Y sabemos que la palabra del Señor, dice mucha gente, sí, pero es un libro, lo escribió un hombre, sí, pero todos nosotros que el Señor Jesús nos ha revelado, está inspirado por Dios, por medio de su Espíritu Santo. Entonces, por eso tenemos que traer nuestra Biblia, ¿verdad? Y lo bueno que nos dan los versículos para confirmar dónde nos viene escrito esto. Y sabemos que Cristo mismo había escogido a Bernabé y a Saulo por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, ¿y qué era para llevar a cabo su misión? ¿Y cuál misión era? Llevar el Evangelio. Vamos a seguir leyendo en el libro de Hechos, capítulo 13. Ahora vamos a leer el versículo. Vamos a brincarnos al versículo 13. Vamos a ver cuál era el fundamento del Evangelio. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Por qué nombra ahí? No sé si alguien se ha preguntado, ¿verdad? ¿Por qué nombran tantas ciudades? ¿Verdad? Que llegaron a esta, pasaron por esto, y hay nombres bien raros y pues difíciles de pronunciar, ¿verdad? Es para que nosotros nos tomemos en cuenta de que ellos no era una tarea fácil. Ellos no tenían una tarea fácil de llegar a cierto lugar para compartir la palabra del Señor. Y que todavía ahorita en la actualidad es algo muy importante que mucha gente debe de decirlo, ¿verdad? Mira, yo tuve una misión en tal parte. Ay, pero dices tú, bueno, ¿y dónde queda? Bueno, pues mira, está en tal continente, o mira, tuvimos que pasar por esta parte. Y eso es bueno, hermanos, porque así la otra persona tiene que empezar a aprender, ¿verdad? Que el trabajo del Señor no es fácil, pero tampoco imposible. Y entonces eso es lo que debemos de aprender, ¿verdad? Día a día, que Dios es un Dios que nos enseña que nada es imposible si te pones en las manos del Señor. Y gracias a Dios, porque a veces, hermanos, nos enfocamos tanto en los milagros que Dios hace, que eso es lo que queremos nada más compartir, como un milagro que la gente diga, wow, eso era algo imposible. Hermano, hasta para trasladarte a compartir la palabra del Señor también es algo imposible para mucha gente, porque hay gente que no, como la otra vez compartía nuestro hermano, ¿verdad? No tienen a veces sus extremidades, a veces no tienen carro, a veces no tienen dinero para gasolina. Entonces todas esas cosas que para uno, gracias a Dios, tenemos la posibilidad, para otras personas no. Yo tengo una amiga que vive en Monterrey y su esposo también es pastor, y él se fue a hacer una misión en Veracruz. Entonces dices tú, bueno, Veracruz, pues está bien. Yo me imaginaba que era como una ciudad y el mar ahí cerquita y así. No, ellos se fueron a la selva de Veracruz, y me platicaba y me decía, me mandaba, te voy a mandar fotos, Gina, ¿cómo estamos? Hermano, te entristeces porque hacían techitos de palos de leña, de lo que estaba ahí tirado en la selva. Levantaban ellos sus techos, unos palos así, nada más 4, con hojas de las palmas, hacían el techo para cubrirse el sol. Y sus banquitas pues eran trozos de árboles que ponían ahí, y te quedas así asombrado y dices tú, oye, pues vengo yo aquí a la iglesia y a veces me quejo, o a veces le decimos al hermano Juan, ¿verdad? Pues como es nuestro hermano en sangre, pues le decimos con más confianza, vete a aprender la iglesia temprano, ¿verdad? Porque se siente caliente. Y ellos, hermanos, estar pateando así, entonces dices tú, wow, o sea,
todo, las comodidades que nosotros tenemos, a veces no las valoramos, no las vemos. Y ellos se fueron a ese lugarcito, ¿verdad? En esa selva, y gracias al Señor muchas almas se salvaron. Y niños que les hacían las escuelas dominicales, y te sientes algo bien contento, porque yo lo viví con mis hermanos que íbamos a las escuelitas de verano, y te sentías bien contento y bien gozoso porque te dan tu limonada y cosas así, que para ahora son pequeñeces, pero para mucha gente es algo tan valioso. Entonces eso es lo que tenemos que aprender, ¿verdad? Que gracias al Señor nosotros tenemos muchas comodidades, demasiadas comodidades, que gracias hasta al Señor, ¿verdad? Que hasta el día de hoy no hemos pedido prestado para moverte de gasolina, para venir a la iglesia, que digas, hermano, no puedo ir porque no tengo para la gas. Gracias al Señor que no. Y mucha gente sí. Y fíjense ellos, ¿verdad? Que se trasladaban en barcos, en camellos, caminando. Tenían que pasar por ciertas ciudades para llegar a donde tenían que predicar el Evangelio del Señor. Y nosotros que tenemos la facilidad de un carro, que nuestro carro, gracias a Dios, tiene aire. Hay muchos carros que no tienen clima, pero el de nosotros, gracias a Dios, trabaja. Así no queremos ni ir a predicar el Evangelio, no queremos ir a visitar otra iglesia, porque pues ya fui a la iglesia en la mañana donde me tocaba y me están invitando a otra en la tarde. No, ya no. Y ya no quieres ir, porque uno lo ha hecho, ¿verdad? Por experiencia lo comenta. Y pues yo digo que hay que tomar en cuenta todo lo que leemos y ponerle atención, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 15, dice: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y se fijaron ustedes que al principio decía que era un día de reposo. Dice, entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y se fijan cómo Dios acomoda todas las cosas, que estos varones fueron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Se fijan cómo Dios no te va a mandar nomás a la y se va. Él prepara el campo a donde tú vas a ir a predicar. Y a veces dices tú: ay, no, hombre, todo se me facilitó. Pues sí, gracias al Señor. Gracias al Señor, porque por algo te mandaron allí. El número 16 dice: entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Aquí está comenzando Pablo platicándoles lo que pasó en Egipto, ¿verdad? Por eso les está diciendo él que Jehová los sacó. Dice: siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, con brazo levantado los sacó por ella. Dice: y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y ahí ya va a entrar lo que viene siendo la descendencia de David, ¿verdad? Del rey David. Dice: de la descendencia de que viene siendo de David, dice: y conforme a la promesa de Dios, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó a Juan el bautismo de arrepentimiento
a todo el pueblo de Israel. ¿Se fijan cómo se fue en crónica, verdad? Primero les habló sobre el antepasado, de lo del Éxodo. Cómo fue que Jehová sacó al pueblo de Egipto, atravesaron diciendo que no lo merecían, ¿verdad? Dice por herencia, los mandó al desierto por 40 años. Y luego después dice que ya después de que los mandó, los sacó de ahí, ¿verdad? Dice que ellos no estaban conformes porque les mandó jueces y reclamaban un rey porque ellos veían en otros pueblos que tenían reyes. Entonces, ¿cómo es la inconformidad, verdad? Ya traemos eso desde antes, que nunca estás conforme con lo que Dios te está dando. Pelearon ellos un rey y escogió Jehová al rey Saúl. Primero fue Samuel, perdón. Samuel fue el que mandaron para que escogiera al rey Saúl. Después del rey Saúl, les dice que escogieron al rey David. Y todo era un plan de Dios, ¿verdad? Porque Jesús es descendencia del rey David. Y ahora ya va a hablar de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Lo que Él vino a hacer, dice el 25. Mas cuando Juan, después de eso, ahí va a hablar sobre lo de Juan. Dice, antes de su venida. ¿Por qué? Porque estaba preparando al pueblo, ¿verdad? Antes de que viniera Jesús a la tierra, dice, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y sabían bien que a veces se confundían, iban y le decían a Juan que si él era el Salvador, y Juan les decía, no, dijo, yo no soy del que viene, yo no soy digno, dice, de atar las ataduras de sus zapatos, ¿verdad? De sus sandalias. El número 25 dice, más cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, el Mesías. Dice, más he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. ¿Cómo era de que todos tenían que ellos platicar? Como les digo, era una crónica que tenían ellos que acomodarles para que preparara al pueblo para que empezaran a recibir el evangelio de nuestro Señor Jesús. Dice aquí la palabra del Señor en el 26, dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros tenéis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Hermanos, ahí nos está diciendo que no había exclusión para que tú escucharas la palabra del Señor. Ya era que lo podían escuchar los gentiles y los israelitas. Ya no era nada más para el pueblo de Israel, ya era para todos. Porque aquí nos está diciendo, dice, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. La salvación de tu alma, ¿verdad? Y el 27 nos dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, gloria a Dios. Amén. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Ahí lo que nos está diciendo de la palabra corrupción quiere decir
cuando el cuerpo que se muere, que se putrefacta, que se desbarata, se hace cenizas, ¿verdad? Al último volvemos, como decía, que volvemos al polvo, del polvo salimos, al polvo volvemos, ¿verdad? Eso es lo que está él hablando aquí, que nuestro Señor Jesús, en el libro de Salmos, por eso dice que en los Salmos está escrito, cuando dice que el cuerpo del Señor Jesús no iba a haber corrupción, a eso se refería, que él iba a ser resucitado al tercer día, su cuerpo no se iba a desbaratar. Por eso dice que cuando el rey David durmió, dice, él sí vio corrupción, pero era el cuerpo, estaba hablando de la carne. Y el 37 dice, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, que esa era la misión de ellos, ¿verdad? Transmitirles que por medio de nuestro Señor Jesucristo es que él vino a perdonar nuestros pecados. Amén. Dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, o sea, todo lo que hicieron antes, ¿verdad?, que decían de los sacrificios, dice, en él es justificado todo aquel que cree, que es lo único que nos pide nuestro Señor. Cree en mí, ¿verdad? Y serás salvo tú y toda tu casa. Dice, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Que todavía está ahorita en la actualidad, ¿verdad? Si mucha gente tú le platicas, no te creen. Tú le platicas maravillas que el Señor ha hecho en tu vida y no te creen. Yo les he platicado mi testimonio referente a mi hijo David, que yo ya tenía 8 años que no me embarazaba. Cuando mi hija, la más chiquita, tenía 8 años, fue cuando yo me embaracé de David. Y a mucha gente yo se lo platico, cómo pasó todo, y no te creen. Dicen ellos, pues todavía no te operabas tú, no te estabas cuidando, tu esposo no estaba operado, tú estabas joven, o sea, te pueden sacar un chorro de excusas. Pero yo, en mí, y por lo como pasaron las cosas, yo sé que fue enviado por parte de Dios. Aleluya. Porque el día que mi hermana Nancy se embarazó, pedimos una oración en la iglesia. Bueno, la pastora pidió una oración en la iglesia y le dice a su esposo, ora por nuestra hermana Nancy porque está embarazada. Y él se puso a hacer oración y en vez de decir el nombre de Nancy, decía Gina. Y cada vez que él oraba decía, le damos gracias al Señor. Primeramente dijo, damos gracias al Señor por el producto que se formó en la hermana Gina. Y yo abrí los ojos así pronto y le dije yo, no. Luego le decía a la pastora, Nancy, Nancy, le gritaba. Y yo decía, no, yo no. Y otra vez volví a orar y le gritaban recio, Nancy. Y él no oía, no escuchaba. Él estaba así en el altar y la pastora se sentaba así en la segunda banca. Y otra vez, no, Señor, te pido que el producto que se está formando, que tú protégelo, y en la hermana Gina, tú ayúdala, y otra vez, y que la hermana Gina, y toda la oración fue así. Cuando se terminó todo, nos despedimos, y al salir yo le dije al pastor, le dije, ay pastor, usted se equivocó en la oración. Y entonces volteé a él y dice, como es muy serio, no le gusta bromear. Dice, ¿por qué? Y no le dije yo, es que en vez de decir Nancy, decía Gina. Y entonces él dice, no, dijo, en la oración Dios nunca se equivoca. Entonces yo me reí y le dije, ay, no, hombre, cállese la boca. Y me fui para mi casa. A la semana siguiente, era Día del Niño en México, que se celebra. Y yo veía a una señora que tenía un montón de huerquillos y yo le decía a mi esposo, ay, lo bueno que nosotros ya no estamos batallando, porque pues una ya de 8, otra de 10, ¿verdad? Entonces decía yo, ay, gracias a Dios que ya no estamos batallando con chiquillos. Y entonces dice mi esposo, a ver si ya me opero, Gina, porque ya son muchos años, ¿verdad? No, pues sí. Entonces resulta que recuerdo que no me había tocado mi periodo, pero yo era así que irregular. Pues de puros puntos llegué a comprarme vitaminas. Dije, vamos a comprar unas vitaminas. Pues me inyectó Nancy.
Y lo que le digo, ay Nancy, ¿sabes qué? Le dije, no tocó mi periodo, dice así. Ten, ahí me sobró una prueba. Le digo, ay, ¿yo para qué quiero eso? No, hombre, ten, háztela. Pues ándale, hermano, a las 4 de la mañana me paré al baño y que me acuerdo. Y ya me hice la prueba y me quedé asustada porque se pintaron las 2 rayitas. Dije, ¡ah, la torre! Y digo, estoy toda modorra. Ya fui a hablar a mi esposo y me agarré a chilla y lo me puso, ¿por qué lloras? Digo, es que ya estoy bien vieja, digo, para tener otro hijo. Ya tenía 36, 35 años. Digo, ¿cómo voy a tener un hijo yo? Y dice, ay, pues gracias a Dios, pues ni modo. Y luego ya fui y desperté a Nancy. Nancy, mira, salió positivo. Y lo decía, ay, pues qué bueno, ¿y para qué lloras? Pues yo todavía pensaba, ¿verdad? Pues que yo ya estaba vieja. Y ya cuando nos tocó, pues yo trabajaba con la hija del pastor y fui a su casa. Y ahí estaban los pastores y les dije, le dije, ándale pastor, le dije, ahora le va a tocar a usted darme manutención. ¿Por qué? Todos voltearon asustados. Digo, pues salí que estoy embarazada y pues todos se pusieron contentos. Por eso les digo, yo muchas veces platico eso que pasó. Mucha gente pues saca muchas conclusiones, pero pues como yo estuve ese día, ¿verdad? Que pasó lo de la oración, yo sé que fue Dios el que obró. Amén. Y yo siempre le decía, y como dicen, ¿verdad? Que Dios cumple las peticiones de tu corazón. Yo siempre quería niños, siempre, Dios sabía, y mi mamá, yo siempre le decía que yo quería varones y varones y varones. Y Dios me dio 3 hijas, la mayor pues saben que el Señor se la llevó, y luego las otras 2. Y ya el tercero que Dios me lo mandó por medio de la oración fue el varón. Y yo pues le agradezco al Señor, ¿verdad? Que Él, de todo el embarazo, pues no me pasó nada, gracias a Dios. Pero es como les digo, a veces ponemos tanta atención en los milagros que queremos que sean algo como de enfermedad o algo así, pero no nos tomamos en cuenta que Dios obra en muchas maneras. O sea, Dios te da milagros de muchas maneras, no nomás en enfermedad, no nomás en algo que tú mires, no, hay tantas cosas y tantos testimonios, pero a veces no le prestamos atención, ¿verdad? El hecho a veces de respirar, hay mucha gente que trae su oxígeno cargado porque sus pulmones ya no trabajan, y eso a veces no lo tomamos en cuenta, que nosotros tenemos esa facilidad, ¿verdad?, de poder tomar el aire naturalmente. Vamos a ver ahora el versículo 42, dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. ¿Cómo es? Como les explicaba ahorita desde el comienzo, todo lo que Dios elige para su obra, Él acomoda para que todo fluya, que fluya para bien. Ay, no sé si han notado cuando a veces tú haces un plan y no pones a Dios o no te pones en oración, no te acomodan las cosas. Hay a veces tropiezos, a veces hay algo que no te deja que avances, pero es porque tú debes de analizar, oye, oré, oye, en realidad pedí la alianza de Dios. Y como desde el principio que fueron escogidos Pablo y Bernabé decían, ¿verdad?, que era por medio de oración y de ayuno, y que fueron escogidos por el Espíritu Santo. Después de ahí Dios los mandó a la ciudad, y como abriendo las puertas, llegando ellos en un día de reposo, les permitieron que compartieran la palabra del Señor. Ahora dice aquí que después de que ellos escucharon todas las cosas, dice que ellos les rogaron, fíjense, dice, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. ¿Ustedes creen que fue algo nada más porque ellos tenían bonita voz? No, es porque el Espíritu Santo ya estaba obrando desde el principio, desde antes que ellos llegaran a esa ciudad. Dice, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Cómo los estaban siguiendo, verdad? Ellos a motivar que siguieran de la gracia del Señor. Dice, y el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Fíjense, casi toda la ciudad se reunió. Quiere decir que esas personas que escucharon lo platicaron más adelante. Oye, fíjate que vinieron unas personas así, nos hablaron de esto y de aquello, y empezaron, ¿verdad?,
Y dice, ya el siguiente día que ellos se volvieron a reunir, dice, casi toda la ciudad se reunió para escucharlos. Dice, pero viendo los judíos, ahí es cuando ya entra la envidia del enemigo, como que ya sabemos que tiene que buscarle. Dice, pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, y yo busqué la palabra denuedo, dice que quiere decir la cualidad de atreverse o de esforzarse, atreverse a hablar, ¿verdad? La verdad que ellos sabían. A esas personas que eran personas estudiadas. Denuedo quiere decir que hablan la palabra con seguridad, creyéndola. Sí, creyéndola, porque ellos estaban hablando con esfuerzo, decía, ¿verdad? Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechasteis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Ahí es cuando se dieron cuenta que ¿quiénes los estaban rechazando? Los judíos. Dice, entonces como ellos vieron la necesidad que había en los gentiles, porque fueron los que le rogaron que fueran a seguir, a que les compartieran la palabra del Señor. Dice, nos volvemos a ellos, dice, porque aquí nos ha mandado el Señor. Y sabemos que desde el principio, ¿verdad? Cuando los escogieron, fueron escogidos por el Señor, por medio de su Espíritu Santo. Dice, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Fíjense que es algo tan hermoso, como les digo, que a veces nosotros no valoramos. El tener este lugar cómodo, con clima, el que está sentado, nosotros sabemos cómo ellos estaban cuando les estaban predicando la palabra del Señor. Aquí no habla que estaban en un templo, no sabemos si estaban al aire libre, cuánta gente había amontonada, si estaban de pie todos, a qué temperatura estaba el ambiente. No sabíamos todo eso. Tú no sabías si hacía frío, tú no sabías si hacía calor. Yo a veces no aguanto mucho ir a la tienda porque siento que me ahogo de que hay mucha gente. Imagínense estar ahí parados, o sea, la necesidad que ellos tenían de escuchar la palabra del Señor. Y a veces que nosotros, como les digo, tenemos la comodidad de estar en lugar aquí. Te quejas porque el hermano dura mucho, que porque ya se tardó, que porque ya tartamudeó, que porque tengo hambre, que porque siempre dice lo mismo. Pues si dice lo mismo es porque lo necesitas. Amén. Y a veces eso no lo entendemos. Amén. Si cantan el mismo canto cada vez que vienes, es porque lo necesitas. Amén. Hay cantos que yo a veces no le entendía al pastor cuando cantaba un cantito. No recuerdo cómo va el tono, y él siempre lo cantaba, y yo le decía, ay, me ponía yo a pensar, ¿por qué siempre lo canta si no se le entiende a veces cómo lo dice, verdad? Su español, no se le entendía, hermanos, hasta que un día le dije a Dios, oye Señor, pues ayúdame a entenderle, verdad, porque no lo entiendo. Y yo veía que el pastor lloraba y lloraba con ese canto, porque es un canto muy bonito, nomás que ahorita no me acuerdo cuál es, para qué les miento. No me acuerdo, se me hace que el domingo lo cantó, pero no recuerdo cuál es. Y hasta que un día, hermanos, el Señor me puso mi oído claro, y dije yo, pues era yo a lo mejor la que no estaba escuchando bien, porque cuando ya lo empezó a cantar el pastor, hermanos, hasta yo me agarré a chillar, dije, oh, qué bonito canto. Dije, pues por eso lo canta él muy seguido, ¿verdad? Porque es un canto tan hermoso, pero a veces, como les digo, no ponemos atención. A veces estás pensando, ay, ahorita que salga me voy a ir a comer, y ay, ya quiero que termine, y andas pensando en otras cosas que vas a hacer más tarde, pero no sabes si el Señor ahí sentado te va a dejar que duermas.
¿verdad? A veces somos tan injustos. Aleluya. Y ellos dicen que cuando oyeron la palabra del Señor, dice, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Aleluya. Hermanos, a veces hasta te molesta la persona que le toca predicar porque dices, ay, otra vez la hermana, es que ella habla bien feo, o es que a veces no se le entiende, o la hermana Nancy que habla bien rápido, ay, es que esa habla bien rápido y no le entendemos. Entonces dices tú, le pones más atención a la persona que está enfrente que lo que está compartiendo. Dices, ya va a cantar la hermana chillona, le dice Juana Nancy, ya va a cantar la hermana chillona, toda mocosa y sigue cantando. Sí, pero porque ponle atención al canto y tú también vas a llorar y tú también vas a aventar mocos, no nomás de ella, ¿verdad? Pero si le pones atención a la que está cantando, pues no estás poniendo atención al servicio, no estás viniendo a la misión que Dios quiere que vengas a la iglesia, que significa que glorificar al Señor, darle la honra al Señor, darle las gracias por lo que ha hecho por ti. Todavía no se termina el día, pero gracias, Señor, porque todavía estoy despierta y no has permitido que duerma. Gracias, Señor, porque hay un lugar donde me puedo congregar. Gracias, Señor, porque tenemos clima. En México hay muchas iglesias, hermanos, que no tienen aire, no tienen ventanas, apenas están construyendo el templo. Es más, no tienen bancas así con colchoncitos, a veces son bancas de madera y anda uno ya casi a mitad para abajo porque ya te cansaste. Entonces hay que pensar en todas esas cosas, ¿verdad? Enfocarnos que nuestra meta es la salvación de tu alma. Que venir a la iglesia es un privilegio, hermano, tan grande que Dios te está dando, de que tienes la oportunidad de venirle a decir al Señor, gracias, gracias, Señor. La honra y la gloria sea para ti. Gracias, Señor. Y esta tarde vamos a cerrar nada más con ese agradecimiento hacia Dios, ¿verdad? De decirle al Señor, gracias por la misión que nos pusiste. No quejándonos, hermanos, sabemos que estamos cansados. Hay gente que trabaja en el sol todo el día, en la construcción, ahorita con estos calores que ya están comenzando, pero vienen con ánimos a la iglesia. Gracias a Dios, los que no trabajan, ¿verdad? A veces que viene uno fastidiado, viene uno cansado, que porque estás en el clima ya vas a salir el sol. No hay que fijarnos en eso. Hay que decirle al Señor, gracias por tantas maravillas que nos da, porque no necesitamos, como decía ahorita, un aparato para poder respirar, algo que para nosotros es algo tan simple y tan sencillo, que para mucha gente no lo es. Valoren lo que el Señor nos dio, ese regalo precioso que viene siendo la salvación, que dio a su único Hijo para que muriera por ti y por mí, para que tu alma sea salvada.